Muy buenos días, estamos en la Iglesia Camino de Vida de Rosell. Bienvenidos en esta mañana, domingo 21 de diciembre. Estamos tratando el tema Jesús el único. Y para esto hemos leído ya juntamente con la congregación un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Quería darte una pequeña introducción para que entiendas un poco en estas fechas de Navidades, qué es la idea de celebrar la Navidad. Yo no sé si ustedes saben que para el judío todos los nombres tenían un propósito muy importante. Ningún nombre para el judío caía en el suelo. Cada vez que un judío le ponía un nombre a un hijo, por ejemplo, era una predicción, era un deseo de que eso que él estaba poniendo por nombre a su hijo era un propósito que él iba a cumplir. Y es más, Dios le cambia de nombre a muchas personas en la Biblia, porque ellos comenzaron con un propósito, pero Dios en la vida les cambia su modo de ser, su personalidad, su forma de decidir. Y entonces ya no eran como comenzaron, ahora son como cuando andan con Dios. Entonces Dios, por ejemplo, le puso a Jacob, que significaba engañador. Y eso era Jacob. Jacob era un pícaro, un engañador, un sinvergüenza, el que siempre quería hacer las cosas y salía con su nombre. Pero Jacob en esa vida fracasó. Entonces Dios se le cruza en el camino y le dice, ya no te llamarás Jacob, que es engañador. Ahora te vas a llamar Israel. Israel significa el que pelea las batallas con Dios. Ahora, ¿qué significa Navidad? ¿Qué celebramos en la Navidad? La Navidad viene del latín natividad. Y natividad significa nacimiento, nacer. Ahora, esa palabra nacer es el inicio de lo que Dios quiere comenzar a hacer en tu vida. Te pongo un ejemplo. Bueno, mi nombre, ¿no? Fernando, significa hombre guapo, apuesto. Y ya ven, estoy esperando que se cumpla la profecía, pues todavía. Falta todavía. Ok. Y lo que hizo Cristo al venir a esta tierra no solamente es entrar en este mundo, sino darle un propósito a su venida. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era un jovencito, ¿no? Más o menos de la edad de varios de aquí, no sean los locos tampoco, okay. Hubo una película que a mí me emocionó tremendamente, se llamaba Armagedón. Esa película era con Bruce Willis, ¿no? Cuando Bruce Willis estaba jovencito y todo, ¿no? Y con Ben Affleck, ¿ok? Ahora, los que tienen de 20 para abajo, pues ni saben quiénes son ellos, ¿no? Pero para los que tienen un poquito más de años, entienden perfecto qué les quiero decir. ¿De qué trataba esta película? Armagedón trataba acerca de que la Tierra vivía un peligro inminente. Un cometa estaba llegando en órbita directa hacia la Tierra y en 18 días iba a chocar contra el planeta Tierra y todos nos íbamos a destruir. De eso trataba la película. Ahora, ¿qué cosa hace la NASA? La NASA junta a un grupo de astronautas y el propósito de la NASA, ¿saben cuál era? Hacer una nave espacial que se monte al cometa, que haga un taladro ahí y meta un explosivo y salirse del cometa, y que una vez puesto el explosivo y el cometa en el aire queda ahí o pierda su órbita, y entonces de tal manera que la Tierra se pueda salvar. Ahora, el plan 1 falló. Entonces, ¿qué cosa hace un hombre? Que en este caso era Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis agarra y dice, yo voy a hacer algo. Agarra su cohete, su aeronave, lo que tenía ahí, y él dice, yo me voy a meter al cometa y yo voy a explotar dentro del cometa. De tal manera de que toda la humanidad se salve, pero yo pierdo mi vida. A mí no me interesa. Yo lo que quiero es que todo el mundo se salve. Y efectivamente Bruce Willis sale, ¿no? Y ahí lo vemos en la pantalla ahí con su caja. Y aplaudiéndolo todos los demás astronautas, la hija llorando. Y Bruce Willis agarra y se mete a su nave, cae en el cometa, y en ese momento él mismo pone el explosivo, detona el cohete, muere Bruce Willis, pero el cometa finalmente no llega a impactar en la Tierra. El sacrificio de uno salva a todo un planeta, ¿no es cierto? Algo muy rústico, muy semejante es lo que Jesucristo hizo en nosotros a comparación de esta historia. Cristo Jesús no vino a nacer
No vino a ser una figurita en un establo, en un pesebre. No vino solamente para que hagamos una reunioncita de vez en cuando y digamos, qué lindo niño. Cristo Jesús vino a la tierra con un propósito más amplio, más grande, que es el que vamos a ver en esta mañana aquí en este pasaje de Filipenses. Ya hemos dicho que el título del mensaje es Jesús es único y lo vamos a dividir en 3 partes. Jesús fue único porque Él sabía el propósito de su vida terrenal. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesús es único porque sabía el propósito de su vida terrenal. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de Cristo, hermanos, es entrar al mundo dejando su divinidad. Jesús tenía alabanza eterna e infinita por ángeles, arcángeles, principados celestiales que le daban honra y gloria eternamente y para siempre. Y Jesús sale de allí y entra al mundo, y dice la Biblia que lo meten en un cuerpo de carne, ¿ok? Dios haciéndose hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? Entonces, mira el versículo 6, dice que Él no estimó el ser igual a Dios, como diciendo yo soy Dios, ¿por qué tengo que humillarme? ¿Por qué tengo que hacerme hombre? ¿Por qué tengo que morir por ellos? Él no tuvo en cuenta eso porque el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan enorme que Él fue el que decidió dejar toda esa alabanza para venir aquí y entregarse por toda la humanidad. Lo triste de todo eso es como dice el apóstol Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el Dios que recibía alabanza en los cielos, acá recibía insultos, murmuraciones, golpes, cachetadas, crucifixión, muerte. Pero la Biblia dice en el versículo 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Jesucristo fue la única persona que nació en este mundo sabiendo cuál era el propósito para el cual Él nació. Recuerda cuando Jesús era apenas un niño, ¿no? Y un adolescente, dice que se pierde cuando está con María, ¿no? Y cuando lo encuentran, dice que Jesús estaba discutiendo con los fariseos, con los intérpretes de la ley. Entonces la mamá lo encuentra, María, y le dice: ¿no te he dicho que en los negocios de mi padre es necesario estar? Desde jovencito, ¿cierto? Ahora, hay un pasaje en Juan capítulo 17, versículo 5, que me gustaría que lo busquemos, por favor. Juan capítulo 17, versículo 5. Vamos a ver un poquito nuestras Biblias en esta mañana. Si estás en Filipenses, unos libros más atrás, Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Desde el versículo 4 incluso podemos leer. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice, esta es la oración. Si tú quieres saber qué hablan entre Jesús y Dios, lee Juan 17. Esta es la oración que Jesús le hizo al Padre casi antes de ir a la cruz. Y Juan estaba escuchando por ahí, medio escondido seguramente, y comenzó a escribir, a guardar en su corazón todo lo que Jesús hablaba con el Padre. Y Jesús le dice a su Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Se ha acabado la obra que me diste que hicieses. Versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Mira, dame, cuando regrese allá, voy a volver a la gloria que tuve
antes que el mundo fuese. Y con este versículo destruyes a todos los que dicen que Jesucristo no es Dios. Porque Jesús dejó esa gloria que tenía con el Padre para convertirse en hombre. Y Jesús fue la única persona que desde que vino a este mundo ya sabía para qué iba a venir. Tú le preguntas a un adolescente de 12, 13, 14 años, ¿qué quieres hacer en la vida? Y encontrar realmente el destino, lo que uno quiere ser en la vida, es muy difícil. A veces avanzamos un poquito más, 18, 19 años, y no sabemos lo que queremos en la vida. A veces nos casamos y no sabemos lo que queremos en la vida. A veces tenemos hijos y no sabemos lo que queremos en la vida. Y nos dedicamos solamente a trabajar, a comer, a tener una casa, y no le encontramos un sentido a la vida. Pero Jesucristo dijo, yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Y por eso Jesús fue único. Fue único en su nacimiento. ¿Por qué Jesucristo también es único? Vamos a ver, Jesús fue único porque era el único hombre esperado en su tiempo de nacer. La única persona en toda la historia de la humanidad que ya era esperado con nombre propio era Jesucristo. Tú nómbrame a cualquier persona de la historia, ¿ok? De todas las generaciones, de todos los reinos, en cualquier tiempo, y nadie era esperado con nombre propio. Jesucristo sí. Mateo 1:21, vamos a buscar por favor en nuestras Biblias. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a dar un segundito más a que lo puedan encontrar todos para leer juntos este pasaje. Mateo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así. Cuando el ángel se le presenta a José, dice... Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes que Jesús naciese, ya tenía nombre puesto. Antes que viniese al mundo, ya tenía un propósito escrito. Antes que viniera al mundo, ya tenía una misión que cumplir. Y por eso Jesucristo es único. Decíamos temprano que aproximadamente 300 profecías se cumplieron cuando Jesús vino a este mundo. Algunas de las más famosas. Jesús iba a nacer en Belén, estaba profetizado. Eso está en Miqueas 5:2, se cumplió. Jesús iba a nacer, el Salvador iba a nacer de una virgen. Eso está en Isaías 7:14. Se cumplió. Jesús tenía que ser de la tribu de Judá. Isaías 7, del 1 al 9. Se cumplió. Jesús iba a estar en Egipto un poco antes de nacer en Belén. Se cumplió. Oseas capítulo 11, versículo 1. Y así podemos ir narrando decenas de profecías que se fueron cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona en la historia fue esperado con nombre propio, solamente Jesús. Así que la Biblia nos insta, nos narra, miren lo que dice Filipenses capítulo 2, vamos a volver a Filipenses un ratito. Filipenses capítulo 2 y vamos a ver el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en... Ahora quizás tú me dirás, pastor, entonces significa que yo también debo ser entregado, muerto, crucificado, o sea, tener el mismo sentir que Cristo Jesús. ¿Eso es lo que quiere decir el pasaje? Y la respuesta es no. El apóstol Pablo nos está hablando de otra cosa cuando habla de esto. Miren el versículo 1. Vamos a ver cuál es el tema del que está hablando. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo completan el gozo del apóstol? Sintiendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es el tema de la Navidad? El tema de la Navidad es que cuando Jesús vino al mundo y se hizo hombre y cumplió su objetivo de entregarse por cada uno de nosotros, también nos entregó una misión. Y si Jesús, siendo Dios, se humilló siendo hombre para servir a nuestro prójimo, entonces el apóstol Pablo dice, ¿por qué tú no puedes tener ese mismo sentir de dejar de pensar en ti todo el día, en lo que te gusta, en lo que te puede dar alegría, en lo que te puede dar el placer? ¿Y por qué no comienzas a pensar en el que está al lado tuyo? ¿Por qué no podemos estar pensando en que hay alguien que sufre lo que yo no sufro, que no tiene lo que yo tengo, que está pasando lo que yo ya superé? ¿Y por qué no podemos tener ese sentir de Cristo Jesús, de también compartir con ellos las verdades de la fe? ¿Hace cuánto que no le compartes a alguien la palabra de Dios? ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien del gran amor de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que estamos al costado de alguien que nos cuenta sus problemas? Y lo único que hacemos nosotros es, ya, este es el mismo de siempre, el criticón, el renegón, el pesimista, pero no les damos un mensaje de paz. Y si Cristo dejó su gloria y se hizo hombre, se humilló para recibirnos a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacer eso? En estas Navidades, quizás estamos distraídos por las luces, por los regalos, por las fiestas, pero la pregunta es, ¿estás fijándote por aquel que no tiene lo que tú tienes? ¿Estás pensando en aquel que no tiene el gran regalo de Dios, que es la salvación? Y si tú quieres darle un gran regalo a alguien, el mejor regalo que puedes darle es a Jesús. Es mostrarle quién es Jesús. Los americanos tienen un dicho, un refrán que es Jesus is the reason of the season, ¿no? Que quiere decir Jesús es la razón de la estación o de la temporada, ¿no? Entonces no hay Navidad sin Jesús. Si tú das un regalo, estás dando algo incompleto. Si tú das una tarjeta, estás dando algo incompleto. Tú tienes que dar el motivo de la celebración. Y la celebración es que Dios, pensando en nosotros, mandó a su hijo. Su hijo nació, vivió, fue alguien real, fue un personaje histórico, estuvo aquí, murió, se entregó. Y la ira de Dios cayó en él. Y porque él, cual Armagedón, se metió en este mundo y recibió todo el castigo para que todo el mundo pueda ser salvo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para cortar ese mensaje? Ustedes saben de que estadísticamente nuestra generación, que es tú y yo, estamos desevangelizando al mundo. Te repito, nosotros estamos desevangelizando al mundo. Y cuando pasen 30, 40 años, vamos a ser la generación que perdió almas. Antes, por cada 1.000.000 de personas, había una cierta cantidad de personas que se convertían, que escuchaban la palabra. Ahora, por cada ese mismo 1.000.000 de personas, ya hay menos gente que escucha el mensaje de salvación. ¿Y sabes por qué? Es fácil. ¿A cuántos les predicas en la semana? ¿A quién le has predicado en este mes? Y si tu respuesta es 0, tú eres parte de esa estadística, culpable de esta estadística. Somos nosotros los que estamos alejando el mensaje de salvación. Y el mundo tiene un propósito. El propósito es quitar a Cristo de la celebración. El propósito es que hayan regalos, que hayan comida, que haya celebración, que haya fiestas, que haya un brindis, pero quitar a Jesús de la ecuación. En el mensaje que dimos en el YouTube la semana pasada, nosotros hablábamos que en el año 1931 el enemigo hizo una de sus más grandes jugadas que había. Y esta fue la siguiente. En el año 1931 la empresa Coca-Cola agarró a un personaje que ya existía, que se llamaba San Nicolás,
que en inglés es Santa Claus. Santa Claus era un personaje gordo, barbudo, disfrazado con unos renos, que según la tradición, ¿no?, que es toda una historia, un cuento, este personaje iba y repartía regalos por todos lados. Ahora, cuando Coca-Cola en el año 1931 sacó este réclame, impactó tremendamente en la sociedad. Y de allí para adelante la figura de Santa Claus se ha entornillado tanto en la sociedad americana y en la cultura americana que ya no hay Navidad donde no hay un Santa Claus. ¿Okay? No hay un mall, un sitio donde no hay un Santa Claus disfrazado. No hay una tarjeta de Navidad que no tenga un Santa Claus disfrazado. Pero la pregunta es, ¿y dónde está Jesús? Jesus is the reason of the season. Y si no está Jesús, no hay Navidad. Porque lo que se está celebrando es la natividad, el nacimiento de Jesús. Eso es Navidad. Sin Cristo no tiene sentido la Navidad. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo tuvo el sentir de no solamente venir a este mundo, sino que tuvo el sentir y el deseo y el acto de hacerlo. Y esa es la diferencia entre lo que es Dios y entre lo que somos nosotros. Cada uno de nosotros lo que hacemos siempre es, lo primero que hacemos nosotros, hermanos, es sentir. Cada vez que tienes una idea, es un sentimiento. Cada vez que tienes un propósito en tu vida, es un sentimiento. Cada vez que tienes un plan, es un sentimiento. Estamos llenos de sentimientos. La mayoría de veces solo sentimos, pero no meditamos. No pensamos si lo que vamos a hacer está bien o está mal. No pensamos si todo lo que estamos haciendo valió la pena o no. Entonces lo único que nosotros hacemos es dejarnos llevarnos por impulsos durante toda la vida. Ahora, la Biblia dice que Jesús tuvo un sentir, pero ese sentir lo convirtió en realidad. Y el sentir de Jesucristo fue obedecer al Padre. Fue tener un propósito en su vida. Te pregunto, ¿cuál es tu sentir en la vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu deseo diariamente? La Biblia dice que haya entre vosotros este sentir también. En este día que nosotros estamos aquí celebrando el nacimiento de Jesús, tenemos que decir que Jesús es único, porque también es la única persona que puede salvar tu vida de ese vacío en el cual te encuentras. Jesús ya existía antes de que viniese a este mundo. Y Jesús existe ahora, después que ya pasaron 2000 años que estuvo físicamente de este mundo. Jesús hoy día es vivo, real, transforma vidas, arma corazones. Jesús nunca tuvo un ejército, pero hay 3.500 millones de personas en el mundo que profesan a Jesucristo como Salvador personal. Jesús nunca tuvo un supermercado, un almacén de comida, pero dio de comer a mucha gente que estuvo alrededor de él. Jesús es único porque Él vino para morir por ti. Y toda la ira de Dios cayó en esa cruz para que finalmente tú pudieras ser librado, como en la película Armagedón, de aquello que te llevaba a tu destino final. Hoy puede ser tu mejor Navidad. El año 2025, en medio de todos esos problemas, dificultades, desazones, malas noticias que existen, Dios hoy día puede hacer algo especial en ti. Dios puede nacer en tu corazón. Ustedes saben que todos los judíos tenían esta costumbre. Como había una profecía que decía que Jesús iba a nacer en la tribu de Judá, cada vez que una mujer estaba encinta, entonces toda familia judía construía un pequeño pesebre en una esquina de su casa. Ahora, el pesebre no es ese sitio de pajita que nosotros vemos, confortable. Era un espacio en la esquina de la casa donde construían un lugar donde pudiese estar el Salvador. Y todas las madres rogaban y decían, si en mi vientre está el Salvador, ahí hay un pesebre para ti. Y esa era una costumbre que se guardó durante cientos de años. ¿Okay? La pregunta es, ¿tienes preparado un pesebre en tu corazón para que Jesús pueda nacer allí? ¿Tienes preparado en tu alma un espacio para que Jesús pueda estar allí? Hermanos, Estados Unidos cansa. Estados Unidos
martilla el corazón de la gente. Y es difícil vivir entre estrecheces, gente difícil, el racismo, la falta de trabajo, el clima y la falta de oportunidades que hay aquí. Pero en medio de todo eso hay algo que sí puedes guardar en tu corazón. Y eso que puedes guardar en tu corazón es un espacio para que el Salvador nazca en un pequeño pesebre que se llama tu alma. Así que hoy día quiero hablar contigo que por más que haces lo que haces, no eres feliz. Que por más que trabajas y luchas y avanzas, puedes tener dinero, puedes tener ciertas comodidades, pero hay algo que no te llena del todo. Y ese algo lo buscas llenar con placeres, con ropa, con salidas, con operaciones, con viajes, con ropa, con lujos. Pero cuando pasas por todo eso, te das cuenta que todo tu vacío sigue allí. Y quizás tengas todo, pero no tienes un Salvador. Y hubo alguien que tuvo el sentir de acercarse a ti. Y no estamos hablando de religión, no estamos hablando que sigas a una iglesia, no estamos hablando que te cambies de religión. Religión es la forma en la cual tú haces cosas para llegar a Dios. Hoy día estamos hablando del Evangelio, y el Evangelio es lo inverso. El Evangelio es lo que Dios ya hizo para sacarse a ti. Te pregunto, ya pasaron 20, 30, 40 años, no sé cuántos años tengas. La pregunta que te hago es, ¿y qué has hecho con tu vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué quieres lograr con tu vida? Y si tú quieres comenzar en un sitio, pues tienes que comenzar en un sitio que se llama corazón. Y si en ese pequeño corazón no está instalado y no nace Cristo Jesús, entonces nunca habrá una feliz Navidad. Para ti, que en esta mañana estás preocupado por las visitas que van a llegar, por la ropa que te vas a poner, por a quién te falta comprarle cosas por regalar, me gustaría que sepas que hay un Dios que hizo algo increíblemente extraordinario por ti. Dejó su gloria, su majestad. Se convirtió en un hombre para que Él pueda entender qué cosa es vivir como tú, qué cosa es trabajar como tú, qué cosa es sufrir como tú, tener calor como tú, ser mojado por la lluvia como tú, vivir con nieve como tú. Pero a pesar de eso, decir, Padre, cumplí, te entrego mi espíritu, aquí estoy para ti. ¿Sabes qué significa eso? El triunfo de una vida gloriosa. El triunfo de alguien que nació, vivió, cumplió su propósito y finalmente se fue a la eternidad victorioso, con la misión cumplida. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Estás cumpliendo esa misión, estás cumpliendo ese propósito. Si no lo cumples, las navidades pasarán, los años seguirán pasando, las etapas de la vida te llegarán, la vejez te llegará y nunca habrás cumplido el propósito para el cual Dios te creó. Pero si tú lo aceptas en tu corazón, a ese Jesús, a ese único Dios que hoy día viene y te abre las puertas para que tú puedas tener comunión con Él, entonces esta Navidad, el año 2025, será el inicio de una vida nueva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente entregarle tu vida a Él. Es gratis, no cuesta nada. Lo único que tienes que hacer es bajar tu orgullo, reconocer que todo lo que estás haciendo no te sirvió de mucho y comenzar una vida nueva. ¿Lo harás? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Oremos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, bajar nuestro rostro, agachar nuestra cabeza y vamos a pedirle a Dios que en esta Navidad podamos estar seguros de una sola cosa, y de lo que tenemos que estar seguros es de si Jesús vive en el centro de nuestro corazón. Señor, en esta mañana te agradezco. Gracias por tu palabra. Tu palabra es una invitación diaria a buscarte a ti. Y gracias porque mientras los hombres nos rechazan, mientras la gente recuerda las cosas que hicimos mal, las puertas se nos cierran
cuando cometemos errores. Tú dijiste, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que hoy día venimos a ti, a ese Dios hecho hombre, a ese Salvador, a ese amigo que todos los días está al lado nuestro. Y te decimos, sálvanos, Señor. Aquí está nuestro corazón. Transfórmalo y haz que podamos, Señor, hacer que el milagro más grande de la historia de la humanidad se pueda repetir. Tú naciendo en un pesebre, el pesebre de mi corazón. Así que quedamos en tus manos y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que con un acto de fe nosotros vamos a entregar nuestra vida, nuestro corazón, arrepintiéndonos, convirtiéndonos a ti, aprendiendo de tu palabra, congregando en una iglesia y siguiendo tus caminos. Gracias por la Navidad, porque nos hace volver a nuestro Salvador. Gracias por Jesús, porque Jesús, Señor, es el centro de toda la voluntad tuya, que volvamos a Él. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos un ratito a tomar asiento, por favor. Les quiero dar algunos anuncios que hay en la semana de la iglesia.